Listo, buenos días chicos, vamos comenzando el día de hoy, continuando con esta parte que empezábamos la semana pasada, era nutrición en el ciclo de la vida, porque finalmente los requerimientos van variando realmente en cuestión de las cantidades. Aquí quiero recalcar que absolutamente todos los nutrimentos, por, entre comillas, insignificantes que parezcan, realmente son muy, muy importantes. Entonces, denme un segundito. Bueno, aquí nada más retomar un poquito, si recordamos lo que veíamos la clase pasada, ahorita me lo salté, ¿verdad? Como muy, muy grave. Les mencionaba que desde el día 1, desde el momento en que está ocurriendo la fecundación, de hecho, pues el folato es un nutrimento muy importante porque está participando en la división celular y en la formación del ADN. Pero me gustaría que reflexionaran en lo que implica incluso esto, porque cuando hablamos de que se está formando el cigoto, ojo, no únicamente estamos haciendo alusión a lo que la mamá dispone dentro del ambiente, sino también desde cómo viene ese espermatozoide. Por eso se dice muchas veces que en los 1000 primeros días de vida, o sea, considerando desde previo a la concepción, se suplemente y que el ambiente nutricional, tanto de padre como de madre, sea muy, el más óptimo que se pudiera para tener el mejor panorama posible. Aquí la intención no es que se lo aprendan día por día y no vayan a imaginarse preguntas locas como, bueno, a partir de qué día es importante la vitamina D o estas cuestiones. No, más bien que vayan observando, pues por ejemplo, la vitamina D, su participación en la diferenciación celular. Ahora, denme un segundo, aquí está. Fíjense, desde el día 21 a 23, algunos autores lo manejan hasta el día 28, hablan muchas veces de que se cierra el tubo neural. Y justamente hablando en esta cuestión, cuando la nutrición, perdón, cuando el embarazo no está planificado, pues imagínense la gravedad de no contar con el ambiente nutricionalmente hablando óptimo, pues todo lo que conlleva en sí. Entonces, que no nos sorprenda cómo esto se manifiesta en el día a día. Ahora, continuamos, seguimos viendo varios nutrimentos. Entonces, aquí reitero, no es que haya unos menos importantes que otros, absolutamente todos son importantes. ¿Por qué? Porque desde nuestra primera etapa de vida, donde ni teníamos conciencia de nosotros, estaban participando. Ahora, durante el embarazo, en la mujer ocurren muchísimos cambios dentro de la fisiología normal. Hablando en cuanto al volumen y la composición de la sangre, el volumen sanguíneo para el final del embarazo normalmente se expande hasta un 50%. Y derivado de esa expansión, hay una modificación en los metabolitos que muchas veces nosotros medimos en sangre. Es normal que conforme avanzan los trimestres, cambie la composición de algunas pruebas de laboratorio. Por ejemplo, es normal que derivado de esta hemodilución, los valores de hemoglobina se alteren. Entonces, la biometría hemática es uno de los exámenes que no podemos tomar los valores de referencia habituales, sino que tenemos que buscar con base al trimestre. También el perfil de lípidos es otra prueba que muchas veces se ve alterada. ¿Por qué? Porque normalmente el colesterol, tanto en su alta y baja densidad total, y triglicéridos aumenten. Entonces, cambia
completamente. Otra característica en los exámenes de sangre, recordemos que ahorita lo adelanto, hay respuestas metabólicas de las cuales voy a destacar el efecto de, entrecomillado, resistencia a la insulina, derivado de todo el cambio hormonal. Entonces, es habitual que se presenten ciertas alteraciones. Sin embargo, ojo, normalmente nosotros tenemos que estar haciendo un seguimiento puntual de los valores de la glucemia. Por ejemplo, al inicio del embarazo, contar con una prueba de la glucosa y sobre todo en la semana 24 y 28, bueno, 24 y 28, solicitar las pruebas que nos permitan diagnosticar diabetes gestacional. En cuanto a la función cardiovascular y pulmonar, derivado del aumento de la volemia, el tamaño cardíaco puede aumentar igual para el final del embarazo un 12% para poder satisfacer esa necesidad de bombear ese volumen de sangre. Entonces, la presión arterial normalmente se modifica. Pasa algo chistoso porque en el primer y en el segundo trimestre lo habitual es que disminuya. Y para el final, o bien entre mediados y final del embarazo, aumenta. De hecho, muchas veces se puede hablar de la hipertensión arterial derivada por la gestación, que más o menos se diagnostica a partir de la semana 20 de gestación. Entonces, esta hipertensión es resultado igual de todas las alteraciones que se van dando en el organismo resultantes del embarazo. Aumentan los consumos de oxígeno. Entonces, pues imagínense todo el trabajo que está haciendo el corazón para poder satisfacer esa demanda de oxígeno. Entonces, es habitual que en las primeras etapas, en lo que se dan las adaptaciones fisiológicas, la mamá tienda a sentirse algo disneica. Entonces, si lo analizamos en los síntomas que muchas veces se presentan, primer trimestre es el más pesado porque es en el momento en el que se van echando en marcha todas las modificaciones y se va ajustando. En la función digestiva también, sobre todo, aparecen de forma temprana náuseas, pudiendo llegar estas a vómito, que se corrigen solo, sobre todo igual a partir de la semana 20 de gestación, normalmente terminan. Y derivado de los niveles de progesterona, normalmente la progesterona tiende a enlentecer un poquito el movimiento, sobre todo a nivel del aparato digestivo, la motilidad es un poco más lenta. Y fíjense cuán sabia es la fisiología. ¿Por qué? Porque finalmente, gracias a esa motilidad lenta, se absorben mejor los nutrimentos. Sin embargo, pueden pasar diversas situaciones. Una de ellas es el estreñimiento. Entonces, durante este periodo, sobre todo para segundo y tercer trimestre del embarazo, es importante preguntar por el consumo de fibra y el consumo de agua, aparte de la actividad física. Otro cambio que se da y que es muy relevante es este efecto de reflujo y de pirosis derivado por un lado de que igual la progesterona tiende a relajar el esfínter esofágico y por lo tanto viene esta situación de reflujo. La pirosis viene resultante de que también las secreciones que normalmente se liberan al tubo digestivo cambian un poco. Incluso la vesícula biliar tiende a funcionar diferente durante el embarazo. En cuanto a la función renal, pues aquí vamos a hablarlo un poco simplista, es decir, 2 más 2 es igual a 4. ¿Por qué? Porque si hay aumento de volemia, por consecuente, el riñón tiene que filtrar más sangre. Entonces, es normal que la tasa de filtración glomerular en adaptaciones a volemia aumente hasta un 50%.
Y también, como está, digámoslo en términos sencillos, sobrecargado el riñón de trabajo de filtración, es, entrecomillado, relativamente normal que haya glucosuria, que se lleguen a liberar algunas vitaminas, algunas proteínas. Sin embargo, hay que estar pendientes porque derivado de esa glucosuria que se puede dar, hay mayor probabilidad de que se presenten infecciones en vías urinarias. Entonces, el examen general de orina es otra prueba muy importante que se tiene que estar haciendo un seguimiento puntual y pues ver que no progrese justamente esa infección. En cuanto a la placenta y el entorno uterino, todos sabemos que la placenta es quien le va a aportar los nutrimentos necesarios al feto. Sin embargo, esto ocurre más o menos a partir de la semana 10 de gestación. Previo a ese periodo no es que el feto sobreviva de la nada, sino más bien el ambiente nutricional lo va a aportar el endometrio. Posteriormente viene la placenta y recordemos que la placenta, aparte de ayudar a aportar los nutrimentos al bebé, también se va a encargar de protegerlo. ¿Por qué? Porque va a retener el paso de algunas sustancias, por ejemplo, algunos fármacos, incluso el veneno que se puede, que podemos tener por ahí por alacrán, lo puede frenar, ¿no? Ahora, en términos de la importancia de una correcta nutrición, cuando nosotros hablamos de la malnutrición, es decir, un aporte inadecuado de nutrimentos, tanto por un exceso como por deficiencias, se van a traducir en diferentes alteraciones. Por ejemplo, hay mayor probabilidad de defectos de nacimiento y veíamos en parte por qué, porque diferentes nutrimentos van a participar en el desarrollo de diferentes órganos, estructuras, su nivel de especialización, de crecimiento. En cuanto a la alteración de la función cognitiva y alteraciones de la conducta, son resultados de que no hubo precursores nutricionalmente hablando necesarios para que el desarrollo del sistema nervioso fuera exitoso y por consecuente repercute. Es cómo se traduce otra manifestación de esto. También hay complicaciones fetales y neonatales derivado a que durante todo el embarazo se pueden presentar algunas alteraciones. Tan sencillo como la siguiente situación. Durante el embarazo, igual, el ambiente materno es como si el cuerpo dijera, voy a priorizar el bienestar del feto antes del de la madre. Entonces, a pesar de que hay un nivel de desnutrición considerable en la mamá, se le va a dar prioridad al feto. Sin embargo, esta malnutrición puede traer complicaciones como que ocurran lesiones en la placenta y esas pequeñas lesiones en placenta van a traer la complicación de que no van a aportar los nutrimentos necesarios al feto. Entonces, mayor riesgo, ¿no? De tener ahí alguna situación médica relevante. También en cuanto a las complicaciones posparto, ¿por qué? Porque la recuperación, bueno, desde el procedimiento, la recuperación van a ser más lentos. También puede existir mayor probabilidad de una preeclampsia y eclampsia, sobre todo cuando se habla de que existe como cierto perfil endocrino alterado. Sin embargo, la realidad es que no se sabe muy bien o no se puede como atribuir única y exclusivamente a una sola causa, tanto preeclampsia como eclampsia. La anemia materna es otra situación grave. ¿Por qué? Porque finalmente se va a traducir
no solo en los daños que va a generar a la mamá, sino al feto, un retraso en el desarrollo. Puede ser un recién nacido pretérmino, entonces aquí, pues obviamente todo lo que implica un nacimiento pretérmino, desde la necesidad de estar en incubación, la necesidad de adaptarle la alimentación, los cuidados que muchas veces implican y pues también el establecimiento entre ese lazo mamá y bebé. También una hemorragia materna por no contar con los factores necesarios, por ejemplo, una cantidad adecuada de vitamina K, cantidades adecuadas de hierro, cantidades adecuadas de proteínas muy importantes, alteración del crecimiento del bebé y resistencia a la insulina, pues agravado. Hablando del mecanismo de resistencia insulínico, muchas veces es derivado de que existen ciertos factores que funcionan como disruptores en el receptor de la insulina. Entonces, pues es como agarrar y romper la chapa, ¿no? Recordemos que se dice coloquialmente la insulina es la llave que permite la entrada de la glucosa a la sangre, entonces es como romper la chapa y pues a ver con qué chapa entras, ¿no? Ahora, dentro de los requerimientos nutricionales, aquí vamos a romper un poco el esquema que se dice tradicionalmente de que la mamá come por dos, no realmente. Lo que ocurre es que en el primer trimestre, si bien es cierto que es el periodo más importante porque es el momento donde se llevan la diferenciación y proliferación celular, quienes juegan un papel importante son todos los nutrimentos, tanto aquellos energéticos como no energéticos. Sin embargo, esto no modifica sustancialmente el gasto energético. Ahora, a partir de segundo y de tercer trimestre, el requerimiento se ve modificado. Para el segundo trimestre, se tiene que estimar el requerimiento energético más 340 calorías al día. Es decir, supongamos ahorita tenemos una paciente de X y Y estatura peso, que normalmente su requerimiento energético era de unas 1,600 calorías, poquito más, poquito menos. Para el segundo trimestre estaríamos hablando de que requeriría un poquito más, 1,940, hasta podríamos decir casi las 2,000 calorías. Para el tercer trimestre se pueden dar cuenta que aumenta otro poquito más, derivado a que también los requerimientos del feto son mayores. En cuanto a las proteínas, del primer al cuarto mes, el requerimiento es de 0,8 gramos por cada kilogramo de peso corporal al día. Y a partir del cuarto mes hasta finalizar, aumentan estos requerimientos hasta 1,1 gramos. Pero ojo, es muy importante tener un juicio clínico, porque yo puedo tener una mujer que tenga una estatura muy bajita, por ejemplo, unos 50 centímetros, y que me pese 49 kilogramos, donde a lo mejor este gramo, 1,1 gramos, es una cantidad elevada realmente para ella. Caso contrario, puedo tener una paciente que esté con el índice de masa corporal que cae dentro de sobrepeso o dentro de la obesidad y este 1,1 gramos no sea una cantidad suficiente. Entonces, ahí es un poquito estar observando las características clínicas de la paciente y poder determinar cuál es la cantidad más adecuada. Normalmente están oscilando entre este rango, ¿no? Tampoco esperemos que les diga 5 gramos por día. En cuanto a la parte de los hidratos de carbono, una realidad es que así se mantenga una cantidad chiquita de carbohidratos, este efecto de resistencia a la insulina derivado de los cambios hormonales se va a dar. Sin embargo, es importante que más allá de hablar de si un 50, un 60% del volumen energético de total, se asignen carbohidratos complejos, es decir, alimentos ricos en fibra. ¿Por qué? Porque el impacto en los niveles de la glucemia será menor.
normalmente elevan con una velocidad menor los niveles de sangre si yo los comparo con otros alimentos que son más simples. Por ejemplo, un juguito o un pan de caja. Estos, por el contrario, tienden a aumentar rápidamente los niveles de glucemia. Pero igual utilizar el juicio crítico. ¿Por qué? Les mencionaba que durante el primer trimestre especialmente es cuando las mamás se sienten muy mal, tienen náuseas, pueden llegar al vómito, se sienten disneicas, tiende a bajar la presión arterial. Entonces, muchas veces, para priorizar que llegue la energía, podemos tomar ciertas estrategias donde a lo mejor yo sí voy a utilizar aquellos alimentos que son ricos en hidratos de carbono simples, como les ponía ahorita el ejemplo de un juguito. Obviamente no van a agarrar el litro de jugo, ¿verdad? Pero un vasito de jugo y en lo que se estabiliza esta paciente y me puede hacer una comida un poquito más completa, ¿no? A lo mejor un huevito con verdura, una tortillita, 2 tortillitas, frijolitos, ¿no? Pero en lo que logro que lo haga, porque de lo contrario, pues la ingesta energética a lo mejor se puede ver sustancialmente disminuida y por el contrario ser contraproducente si yo quisiera tener desde un inicio un abordaje como bien rudo, decir pura fibra, ¿no? En cuanto a la parte de lípidos, tal cual no existe una ingesta diaria recomendada, pero lo cierto es que sea algo prudencial. ¿A qué me refiero? No van a agarrar y decir, bueno, le voy a dar una dieta que tenga el 50% de lípidos, porque sería una cantidad desfasada inclusive. Entonces, aquí es más bien hacer una adecuación. Es decir, si resulta que esta mamá, que les ponía el ejemplo de 1,50 aprox de estatura, le estoy determinando un 12% de proteínas y un 50% de hidratos de carbono, un 55%, el restante lo voy a designar para lípidos. Y otra realidad es que de los lípidos importa más bien qué tipo de lípidos estoy dando preferencia a aquellos que son fuentes naturales de ácidos grasos mono y poliinsaturados. Y una realidad que ocurre muchas veces, sobre todo en México y Latinoamérica, más en las zonas que están pues, lejanas a playas, es que la ingesta de omega 3, por ejemplo, no es la adecuada. Entonces, en este caso sí debemos de considerar la suplementación, aproximadamente unos 200 miligramos de DHA que se estén cubriendo. Ahora, aquí tampoco las quiero alarmar, los quiero alarmar porque si ustedes observan los multivitamínicos maternos, sea la marca que sea, muchas veces sí te lo van a dar y hasta puede llegar a superar los requerimientos de DHA. Entonces, pues bueno, no quiero ser simplista, pero a veces una capsulita al día sí les evita complicaciones, dependiendo, sobre todo en aquellos pacientes que tienen esas dietas como bien precarias, puede ser una buena estrategia. En cuanto al aporte de lípidos, realmente es un tanto desafiante porque pues ya lo veíamos, hay cambios en la volemia, por consecuente hay cambios en la función cardiovascular renal, hay cambios en el aparato digestivo y también la vejiga, imagínense, pobre vejiguita cada vez más apretada por el feto. Entonces, muchas veces muchas mamás evitan tomar líquidos por las molestias de estar yendo al baño cada hora, ¿no? Entonces, hay que ir haciendo una adecuación a las necesidades percibidas, pero siempre con esta recomendación de dar más o menos 1 mililitro, 1,2 mililitros por cada kilocaloría que se esté consumiendo. Ahora, en cuanto a las vitaminas y minerales de relevancia, bien lo observábamos durante la tabla de los estadios de la Carnegie, pero en el caso del ácido fólico, es muy importante que se esté consumiendo de preferencia desde antes de la concepción. Por ejemplo, sobre todo en aquellas mamás que ya tienen antecedentes de un embarazo previo donde hubo defectos del tubo neural, porque en ese caso se recomienda
que se consuman, si no se quiere un embarazo, o sea, tanto mujeres en edad fértil como antecedente de defecto del tubo neural, pero que no planeen un embarazo, que se consuman 400 microgramos por día. En el caso de estas mujeres con antecedentes del defecto del tubo neural, se requiere que se incrementen. Observen lo que pasa. Pasamos de 400 a 4,000 microgramos por día y, ojo, mínimo desde un mes antes de la concepción, y lo ideal sería desde 3 meses antes de la concepción. Y no aplica única y exclusivamente a la mujer. Reitero, también en el caso de los hombres es importante que lo estén consumiendo. Ahora, una realidad es que hay ciertos grupos donde debemos de ser más cuidadosos, como en el caso de aquellas mujeres que presentan obesidad, sobre todo haciendo alusión no a la obesidad diagnosticada con base al índice de masa corporal, sino con base a la obesidad de hablar de un porcentaje de grasa elevado y que aparte yo ya esté teniendo datos clínicos relevantes, por ejemplo, una dislipidemia, una resistencia a la insulina. Ahí sí me voy a preocupar, ¿sale? Mujeres que fumen, consuman alcohol, consuman drogas, que tengan síndromes de mala absorción, por ejemplo, tan sencillo como un síndrome de intestino irritable, hasta situaciones más graves, como una enfermedad de Crohn. También que tengan algunas diferencias genéticas de problemas de metilación, que utilicen medicamentos anticonvulsionantes. Hay que ser muy cuidadosos con el consumo de folato, sobre todo en el caso de las mujeres que utilizan medicamentos anticonvulsionantes. ¿Por qué? Porque el folato puede interferir. Aquí hablamos de una interacción fármaco-alimento, fármaco-nutrimento, en donde probablemente el éxito terapéutico del anticonvulsionante se pueda ver comprometido. En el caso de la vitamina B12, también es muy, muy importante por todas las participaciones que va a tener. Recordemos que de hecho va ligado vitamina B12 y folato para hablar de un buen desarrollo, no tan solo de las células rojas del sistema sanguíneo, sino también para hablar de un correcto neurodesarrollo. Entonces, se recomienda que al menos se consuman 2,6 microgramos por día. E igual, vamos a hacer un seguimiento puntual de aquellas mujeres que estén en riesgo, en el caso de veganos o vegetarianos, pero ojo, no suplementados o no supervisados por un profesional de la salud, ¿sale? Porque yo puedo tener una paciente vegana que lleva una buena instrucción de cómo hacer su alimentación y aparte lleva un buen esquema de suplementación. Ahí yo realmente no tendría ningún problema. Y menciono lo de veganos y vegetarianos porque recordemos que la vitamina B12 desgraciadamente la encontramos únicamente en alimentos de origen animal. Ahora, no son los únicos que están expuestos, sino también personas con mala absorción, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, sobre todo que me esté afectando una porción del íleon terminal, o bien aquellas pacientes que le hicieron una cirugía de derivación gástrica y por consecuente no se puede absorber bien la vitamina B12, aquellas pacientes que estén utilizando metformina, o bien cualquier fármaco que puede interferir con la secreción adecuada del factor intrínseco y por consecuente al no tener cantidades adecuadas del factor intrínseco no puede absorber correctamente la vitamina B12. En el caso de la colina, igual es muy importante para diferentes funciones del feto. Entonces se recomienda, aquí el rango es un poquito variable. Puede ser desde muy chiquito, unos 400 miligramos, hasta 750 miligramos, sin suponer un riesgo. Ojo, no vayamos a pensar un riesgo así mortal, pero es que muchas veces cuando desfasamos estas cantidades se pueden generar malestares digestivos principalmente. En el caso de la vitamina A, aquí quiero hacer énfasis en una situación. Recordemos que la vitamina A tiene diferentes cualidades. O sea, por un lado, hablando de los alimentos, recordemos que es muy sensible a todo.
¿no? Dentro de las vitaminas liposolubles es de la más sensible. Sin embargo, cuando hablamos de la vitamina A, tenemos los precursores, los famosos carotenos, y el más conocido es el betacaroteno. Ahora, una realidad es que se ha observado que la vitamina A, cuando se utiliza en una forma sintética, sí se relaciona con efectos teratógenos, pero no puedo decir lo mismo de los betacarotenos, porque funcionan diferente. Entonces, hay que hacer un seguimiento puntual si se está utilizando algún suplemento que incluye esta vitamina en una cantidad. ¿Qué cantidad? Porque normalmente cuando excede los 1000 miligramos al día, pues sí se observa efecto teratógeno. Pero también otras situaciones. La vitamina A, sobre todo para el tratamiento del acné o algunas lesiones faciales, se llega a utilizar. Entonces, en estos casos se recomienda que se suspenda el uso de ese fármaco hasta un mes antes, o si se puede más, pues más del embarazo, para evitar problemas. En cuanto a la vitamina D, pues es importante que se estén consumiendo al menos 200 unidades internacionales de colecalciferol o bien de vitamina D. Y sobre todo igual, aquí no se los puse una disculpa, pero pensar en mujeres que están en riesgo, por ejemplo, mujeres que tienen tez morena, pero muy morena, normalmente pueden llegar a tener cierto déficit de vitamina D. También en aquellas personas que casi no se exponen al sol, puede haber cierto déficit de vitamina D o que pues la dieta sea muy precaria. Ahora, en el caso del calcio, el embarazo es de esas situaciones excepcionales donde el metabolismo de calcio incrementa muchísimo y los requerimientos, pues ni se diga, incrementan. Sobre todo porque no estamos hablando únicamente de que sea el sistema óseo de la mamá, sino también del feto. De hecho, en el feto se depositan más o menos 30 gramos de calcio para todo lo que es el desarrollo de su sistema óseo. Es un poquito variable, pero el dato promedio que les puedo mencionar es 30 gramos. Entonces, sí, da risa, ¿no? Imaginarse esos huesitos chiquititos, ¿no? Entonces, más o menos, la recomendación oscila entre los 1000, 1300, siendo 1200 el valor promedio que se llega a recomendar. Igual, en el caso del yodo, es un mineral muy, muy importante, porque recordemos, no lo mencioné, perdón, el yodo, la función tiroidea durante el embarazo igual se ve modificada, obviamente, para poder mantener todo ese ambiente metabólico alterado, pues más o menos regulado. Entonces, los requerimientos más o menos están sobre los 220 microgramos por día. Y ojo, recordemos que, aquí ya hago el match con el sodio, yo puedo tener la sal que está yodada, que me va a aportar estos dos, tanto yodo como sodio. Ahora, en el caso del hierro, lo mencionábamos diapositivas previas y veíamos la importancia que tiene. Por lo tanto, hay que estar vigilando, supervisando a aquellas mujeres vegetarianas o veganas que consuman cantidades adecuadas de hierro y sobre todo los valores de sangre. No porque no haya fuentes vegetales. Recordemos que el tema de las fuentes vegetales de hierro es que hierro no Em, entonces la biodisponibilidad que tiene este hierro es menor, aparte de que está unido a oxalatos, entonces pues ahí no podemos estar como 100% seguros hasta que se corra una biometría hemática. En el caso del sodio, no tiene mucho sentido hacer una restricción severa, por ejemplo, decir, le vamos a dar únicamente 1000 miligramos de sodio por día, porque finalmente, recuerden, tenemos el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que dice, pues no me estás dando sodio, pues ahorita yo lo voy a retener a como de lugar, ¿no? Entonces, aportes más o menos de 2300 hasta 2500 miligramos por día. El problema que tenemos actualmente es todo lo contrario, o sea, hablar de problemas por el exceso del sodio. Entonces, perdón.
Dentro de los objetivos para el peso prenatal están los siguientes. Aquí vamos a tener un poquito de diferencia, ¿sale? Entonces, esta tablita yo creo que les voy a cambiar ahí algunas cositas en la presentación. Nada más quiero que observemos primero una cosa y ahorita les cambio la presentación. Miren, no me encanta a mí, honestamente, el índice de masa corporal porque sabemos que no es como muy específico, ¿no? Simplemente expresa una relación entre un peso y una estatura. Pero para fines de hacer un seguimiento, me puede servir para más o menos tener una idea cuánto peso me puede ganar una mami. Entonces, si tengo una mami que esté en muy bajo peso, es decir, que su índice de masa corporal esté por debajo de 19.8, ojo, ahorita les voy a hacer una aclaración de esto. Yo voy a esperar que más o menos me gane unos 12.5 hasta 18 kilogramos. Aquí les digo, ojo, porque esta fuente es un libro que se conoce, bueno, se llama Kraus Dietoterapia, entonces no es de población mexicana, ¿sale? Por eso aquí estos rangos del índice de masa corporal son un tanto diferentes. Ahora, les voy a cambiar la presentación, nada más regálenme un minutito. Aquí está, miren. Este es la fuente, un libro que se llama El ABC de la evaluación del estado nutricional, que es como básicamente cómo evaluar nutricionalmente a una persona. Eso ya lo veremos en otra unidad, no se preocupen. No se van a quedar con desconocimiento de tema. Aquí van a observar un poquito de diferencia. Por ejemplo, la categoría del IMC. Me considera un bajo peso cualquier índice de masa corporal menor a 18.5 y normal a partir de 18.5 hasta 24.99, que es lo que normalmente tenemos de los puntos corte de la OMS. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una mujer de 28 años, mide 162 centímetros y que su peso pregestacional era de 52 kilogramos, 50 kilogramos. Entonces, si ustedes sacan ese índice de masa corporal, 50 entre 1.62 al cuadrado, obtendrán que su índice de masa corporal pregestacional
es de 19.05. Entonces, si yo clasifico ese 19.5, que realmente me parece bajo, pero entraría dentro de la categoría de la normalidad. Entonces, con base a ese índice de masa corporal pregestacional, yo voy a seleccionar la ecuación acorde. Pero les decía de este libro del ABC de la evaluación del estado nutricional, porque pueden ver un dato bien importante entre paréntesis. Mujeres mexicanas. Entonces, estas fórmulas son más ad hoc a una, entre comillas, realidad, porque también hablando entre mujeres mexicanas, no puedo decir que va a medir lo mismo una mujer de a lo mejor de Chihuahua, de allá de Baja California, versus aquí su servidora, que es de Guerrero, que mide bien chiquita, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso de la mujer de 162 centímetros y de índice de masa corporal pregestacional de 19.5, utilizaríamos esta fórmula, donde aquí añado el peso pregestacional, PP, que era de 50, más, abro paréntesis, 0.267 por mi edad gestacional. Supongamos que esta mujer está actualmente en la semana 28 pregestacional. Entonces, aquí 50 más 0.267 por 28, estaría teniendo por resultado 57.47 kilogramos. Es decir, que para esa semana 28 ya me tuvo que haber ganado más o menos 7.47 kilos y que para el final del embarazo su ganancia total esté pues sobre este rango. Ahora, les decía que no en todos los casos me encanta el índice de masa corporal porque recordemos, yo puedo tener una mujer que a lo mejor es, no sé, hace artes marciales o hace alguna actividad física relevante y que por desgracia el índice de masa corporal me caiga aquí en obesidad, pero es muy diferente. Entonces, ahí, ojo, vamos a verlo más adelante, pero les voy a recalcar a partir de ahora. Siempre que ustedes estén evaluando una embarazada, me gustaría que no se quedaran únicamente con el dato de la estatura y el del peso. También consideren otros factores como la circunferencia de cintura, la circunferencia de cadera, incluso la circunferencia braquial. Ya hablaremos de ello, cómo obtenerlos y los datos que quieren decir para ser bien objetivas. Aquí les voy a regalar una pequeña anécdota y sobre todo porque me ha pasado que muchas veces, sí, les tengo que ser sincera, me llegan a criticar a enfermería y pues no. Entonces, cuando fue mi embarazo, muchas veces me tocaba que enfermería me pesara con zapatos. Entonces, pues eso metodológicamente está mal. Ahora, también me tocó por ahí que ya iban a ser mi hijo, imagínense yo con el estrella de aquí, de pues, la nacedera y todo. Y ya a la hora de la hora, los médicos estaban echando un round de que según venía el niño muy grande, ¿no? De casi que me decían de 4 kilos con 100, ¿no? Ya una cosa muy grandota. Y una enfermera me dijo así, o sea, sin saber mi historial clínico, sin saber ningún dato absolutamente de mí, me dice, ¿hay antecedentes de diabetes en tu casa? Y yo, pues sí, mi abuelita materna, ¿no? Obviamente, pues no le mencioné qué era ni nada por el estilo, pero dice, pues ten cuidado, o sea, imagínense de verdad, es ahí un poquito hablar de eventos de violencia obstétrica y que me gustaría que ustedes lo tuvieran muy presente para que no me traten así embarazadas, porque es una etapa como muy vulnerable. Entonces, todo profesional de la salud debe de acoger esa vulnerabilidad al final de cuentas y pues al contrario, chequear al paciente. Digo, yo sé que hay algunos pacientes que son un poquito rebeldes, pero hay que ser muy cuidadosos con este tipo de situaciones y sobre todo, insisto, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de una evaluación del estado nutricional, pues sí hay que ser como muy críticos. No solo aplica en el embarazo, sino de forma general. Ahora, robándoles unos minutitos más, todavía estamos en tiempo, nada más me gustaría destacar lo siguiente.
La obesidad, naturalmente, insistiendo, yo haciendo alusión a esta obesidad, más allá de hablar de un índice de masa corporal, de un índice de masa corporal, haciendo yo alusión a esta obesidad cuando hablamos de un exceso de adiposidad, una circunferencia de cintura muy grande, que yo ya tengo dislipidemias, naturalmente, aquí yo puedo clasificar pues la obesidad pregrávida, ¿no? Con base a esta escalita, que si se dan cuenta es con base al índice de masa corporal. Pero muchas veces el manejo o el aporte de los nutrimentos lo tengo que modificar un poquito en función de no traer repercusiones en el perfil metabólico. Entonces, si se dan cuenta, lo que pasa es que cambia un poquito. El aporte de hidratos de carbono, en lugar de estar sobre el 50 y el 60%, se va hasta el 40%. Proteínas y lípidos aumentan. Proteínas hasta un 20% y lípidos hasta un 40%. ¿Por qué? Porque los requerimientos no dejan de ser elevados, entonces tenemos que dar energía suficiente. Lípidos, ¿por qué? Porque recordemos que me van a dar 9 calorías por cada gramo, ¿sale? Entonces yo de esta forma tengo la energía suficiente sin suponer un riesgo en el perfil de la glucosa. Igual, la ganancia de peso en un embarazo, sea gemelar, con trillizos o hasta con cuatrillizos, es diferente porque, por ejemplo, vamos a agarrar algo poco probable, pero tampoco tan improbable, un embarazo de trillizos para la semana 34 de gestación, más o menos se espera una ganancia de 20.5 hasta 23 kilogramos. O sea, es una ganancia considerable, pero porque estamos hablando de un embarazo de trillizos, ¿vale? A ver, déjenme ver qué sigue. Bueno, hasta aquí le dejamos, chicos. Ya en la siguiente sesión retomamos aquí algunas complicaciones, malestares. No se llevan actividad ahorita de tarea o por el estilo. Disfruten su puentecito y nos vemos la siguiente clase. Cuídense muchísimo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.